Gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Llegan las galoperas. Sigue la peña toda la noche y a la mañana llegan las galoperas de Punta Carapá. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. 3 de febrero llegó el patrón San Blas ameniza la función, la banda de Punta Carapá. ¡Que comience la función! ¡Con el volumen de la voz! De tu promesa de amor. Casa de Flores, en Punta Carapá. Allí sigue la charla en torno a esa nueva idea del maestro. Elimínase, Flores. La polca es nuestra. Allá va. Y la polca o la galopa. En nuestro país, pues, no existe una verdadera música folclórica ni autóctona. No. La polca nació en Bohemia y la galopa en Alemania. Pero con el tiempo se va adaptando. Pero ese 3x4 de la polca nuestra no es ni europeo ni de acá. Yo creo que debe ser reemplazado por otro ritmo, por una escritura capaz de reflejarnos nuestras variaciones. Entendemos. Por eso es que los músicos extranjeros tienen tanta dificultad, ¿verdad?, para ejecutar nuestra música. No le dan con el sincopado. Tema. Yo voy a seguir hablando con todos. Alguien pues me tiene que ayudar. El otro día le dije a Cardosito, mirana qué linda que es su galopera, pero es de acá nomás también. Y a mí ya me consume una salvaje ansiedad, una búsqueda espinosa y solitaria. Sé que hay una música anidada en el alma de nuestro pueblo, que está dormida. La larga noche del coloniaje la cubrió con su manto de sombra y hay que despertarla. Y es auténtica, aún no ha sido escrita, Yepa Flores. Coñan de música ponaité, no va a quedar estancada. El cambio, la innovación está en la escritura. Hay que encontrar una nueva escritura. Y me siento inhibido ante la magnitud de mis sueños. Una nueva música que vuele tan alto como la poesía de usted de ese rato, la de Félix y el admirado poeta Manuel Ortiz Guerrero. Una música que sea como los más bellos armónicos de la naturaleza. Una música que sea para innovar, para cambiar la vida. La guarania. Yahaña Mombau Chupecuera o que pago a Terijina. Sigue la peña en Punta Carapá.
Pero a la mañana tempranito, Flores se dirige a la banda de policía. Allí, en tanto la orquesta afina y desafina a varios ritmos, una luz ilumina a Flores, que no para de escribir y reescribir y escribir con frenesí, y al fin saca una partitura que acaba de componer y le da a interpretar al director de orquesta. Disculpe, maestro Dentiche, ¿me permite ensayar este trabajo? Voy a consultar con el director, el señor Pellegrini. Este hace una señal, mira y aprueba la partitura. Le da la partitura a los músicos. Todos aguardan el instante con visible ansiedad, otros con desconfianza, otros hacen sus apuestas. Flores tomó la batuta con serena confianza, siendo la primera vez que dirigía. Silencio, por favor. Les ruego que presten atención. Esta es una nueva concepción, una nueva armonización. Tiene un movimiento propio equivalente al sostenuto o al andantino. Se interpreta la nueva estructuración de Maena Pareicuacé. ¡Añan de música prajuete! Les felicito, muchachos de singular jerarquía. Ojalá tuviéramos más talentos como usted. Descubrió algo sin paralelo para la música paraguaya y para el arte universal. Gracias, profesor, gracias. Este hallazgo me costó sangre, sudor y lágrimas. Y en Punta Carapá todos festejan, todos abrazan emocionados al maestro Flores. ¡Bravo! ¡Bravo! de pitón cuartel be allá haya guatavi carapane maite iba anda ya habéis aguño di meu perubi aite yo me fui ya para la fina ya tamla arare igual pico ante iba barai ku jaha ba ero au pesara mo anga ya tua esa Isabel ben ba perubi jaha ka tu ako se pitón kan para hata sendive a lo mejor anga ya tu ya se nada ba ube sambla arapurare kanya para kapu